Buenas tardes. Me gustaría saber si se escucha. Hola, buenas tardes. David, Paola, ¿cómo están? Hola, profesor. Muy bien. ¿Tienes dos receptores de señal, Paola? ¿Cómo? ¿Estás en dos equipos? Sí, es que estaba iniciando el otro porque por el otro no me conectaba, pero ya cierre uno. Ah, no, no, es que aquí se ven tus dos fotos. Bueno, tenemos a David. Vamos a esperar un poquito, un par de minutitos, a ver si otro compañero se nos vincula. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señor David, ¿cómo está? Muy bien, feliz noche. Bueno, igual vamos a esperar un par de minuticos, los compañeros que terminen de hacer el registro y entonces iniciamos. Sí, yo me demoré unos 5 minuticos en el registro, Bueno, más o menos. esperemos un momentico a ver.
Profe, que dicen que les aparece que el anfitrión está esperando algo así, pero que no sigue cargando y no les deja entrar. No, ya yo di la entrada para todos. Mira que a ti te está funcionando. Ya todos deberían darles la posibilidad. Que se registren, hagan todo el registro y otra vez luego ingresen nuevamente a la página de Zoom con el usuario que registran y ya ingresen el código o el número del ID, el que está ahí en azulito, el que les mandé en segundo lugar. Muy bien, ya está también Adriana.
Muy bien, ¿quién más? A ver, vamos a ver quién más tenemos aquí. Tenemos a Mariluz, a Paola Castillo. A Paola, bueno, sí, ya está. A Claudia. Muy bien, iniciamos. Chao. Hola, profe, buenas noches. Hola, Claudia, ¿cómo vas? Profesor, ¿cómo me le ha ido? Ah, bien. Hola, Mariluz. Hugo, ya le voy a dar conectar a la conferencia y me rebota. A ver, tenemos aquí a Andrea. Chao. Listo, ¿ya le funcionó, Andrea? Le cuento que fue algo como traumático la entrada a Zoom, profe. Casi no entra el... No, si les contara, estuve el día de ayer con los ingenieros de UNAD Virtual buscando la forma de Hangout, pero como cambió la plataforma ¿cómo se llama? De YouTube, ya no deja vincular Hangout con YouTube. Entonces, la única, habían más opciones, o era la del botón azul, o blue button, que llamamos, o esta, pero esta es más amigable que la otra. El asunto es solo hacer el registro y ya, de ahora en adelante, donde lo tienen descargado, yo les mando ese numerito o ese enlace y dan clic ahí y automáticamente ya les dice ingresar, permitir audio, computadora y ya listo, ya quedamos acá. Todos podemos compartir pantalla, funciona muy bien ya después de haberle arrancado ya nos funciona. Muy bien, vamos a ir a la parte del devocional. Luego iremos a compartir algunas ideas sobre nuestro compromiso y avanzaremos un poquito con los griegos. Voy a compartirles de la versión Nueva Traducción Viviente. Sí, Nueva Traducción Viviente, libro de Proverbios. Vamos a leer de allí el versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 4. Muy bien, tenemos 8 compañeros. Es que algunos están escribiendo. ¿De qué capítulo, profe? De el 18 de Proverbios, capítulo 18, versículos 1 y 4. Alguien está llorando en el WhatsApp. Muy bien, dice así, Nueva Traducción Viviente dice, versículo 1, la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común. Versículo 4.
Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Primera frase. La gente poco amistosa. Pregunta, ¿han visto a personas poco amistosas alguna vez? Probablemente sí, ¿cierto? Probablemente sí. Una pregunta más cruel, más personal. ¿Alguna vez he sido poco amistoso? Tal vez sí, ¿cierto? Y entonces tratamos de justificar, es que se lo merece, porque esto y lo otro, ¿cierto? Tratamos de justificar nuestro mal actuar o cuando fuimos poco amistosos. Pero ¿será que nosotros tenemos los suficientes argumentos o el carácter suficientemente perfecto para decir quién merece poca amistad, mucha amistad o amistad más o menos? La instrucción bíblica es muy sencilla, dice el versículo 4, que debemos siempre, ¿qué cosa? Tener palabras sabias. Dice que son como aguas profundas. ¿Qué es eso? Que permite que siempre estén fluyendo. Mire, entre más palabras buenas, agradables, honestas, digamos, más fácil nos va a ser para la próxima ocasión. Siempre vamos a tener de dónde sacar buenas palabras, buenos términos, palabras oportunas para quien lo necesite. Siempre vamos a tener eso. Lo que necesitamos es estar en la fuente de esas aguas. Muchas veces nos preocupamos porque decimos, es que fulano de tal es mal amigo, mala amiga, es esto, lo otro, y vemos solo lo negativo. ¿Por qué no nos dedicamos un día a ver todo lo bueno de las personas que están cercanas a nosotros? Y verá que nos damos cuenta que de verdad son buenos, son hasta a veces como mejor que nosotros, hacen cosas más agradables que nosotros. Entonces, es darnos esa oportunidad. Dice, fluyen, ¿cierto? Como el sabio, siempre tenemos un arroyo burbujeante. ¿Y saben qué pasa, no? Cuando el agua es burbujeante o siempre tiene movimiento, quiere decir que tiene oxígeno. Y si tiene oxígeno, quiere decir que puede tener o albergar allí vida. Un agua quieta, no tiene vida. Nosotros debemos ser así, siempre como un arroyo burbujeante, con oportunidades siempre para ayudar a otros, con palabras correctas para aconsejar a otros, con acciones adecuadas para servir a los demás. Y más aún nosotros que somos maestros, que somos profesores, que nos estamos formando para educar. Sea Dios guiándonos, dirigiéndonos, sustentándonos a cada instante, que el día de hoy podamos sacar una buena evaluación ahora al acostarnos y decir, ¿qué cosas hice hoy? ¿Cuántas fueron honorables? ¿Cuántas no fueron tan agradables? ¿Cuántas fueron de ayuda a otras personas? Eso nos hará hacernos una evaluación y decir si estamos siendo una fuente de agua burbujeante, profunda, ¿cierto? Y estaremos siendo personas amistosas, que tenemos siempre el bien de buscar cómo ayudar a los demás. Oramos. Gracias te damos, amado Dios, porque eres muy bueno, porque nos cuidas, nos sustentas, porque provees para nosotros lo mejor. Enséñanos, por favor, a tener siempre confianza y seguridad en ti para poder tener siempre palabras correctas para los demás. Ayúdanos a hacer agua de vida y de bien para otros. En esta clase, por favor, ayúdanos y oriéntanos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, mis amigas y David, vamos entonces a iniciar con algo muy sencillo. Bueno, tenemos 9 compañeros, no veo que estén insistiendo alguno más, aquí me aparece igual, todos estamos aquí. Esperemos. Profe, ya se está registrando una compañera, ya Bueno. está ingresando. Listo, entonces estaré pendiente aquí cuando me aparezca el recurso. Ok, muy bien, pregunta, ¿cómo les fue con los documentos que estábamos viendo, que fuimos a ver? ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? ¿Los qué? Las películas, los audiovisuales que estábamos viendo.
Ah, sí, el de Mario Moreno y el del Mundo de Sofía y las diapositivas y PDF de la historia de la pedagogía. Alcancé a leer unos PowerPoint de la edad temprana, era que decía, Sí. de la pedagogía cristiana y alcancé a ver las películas también. Estaban bonitas. Bueno, vamos entonces a hablar de la primera. Vamos a irnos por los filósofos, los viejitos, ¿no? Luego hablamos de la otra que creo que les fue más divertida. Muy bien. Profe, qué pena. Sí, Ya está intentando ingresar, que si la pueden aceptar. ya, ¿cierto? Ya aparece. ¿Quién era, Lisette? No, aquí están todos. Ya, a ver, ¿quién era? Sí, señora Alice, sí, señor. Ah, bueno, Lisette Pinzón, sí, me dice que ya está registrada, que ya la tengo en mi. Ah, ok. Sí, Ok, gracias. aquí estamos ya todos. 4, 8, somos 10 participantes del sistema. Bueno, ¿cuál era la idea o la tesis principal de la película de El Mundo de Sofía? Era una idea, la idea principal, que usted diga, esta era la idea, este era el argumento. Profe, pues ¿Sí? el padre de la niña quería como tener una forma de que ella se interesara más por la filosofía, ¿no? Pues eso fue lo que yo percibí, porque él quería como por medio del libro que le creó que ella aprendiera sobre la filosofía. Mami, ¿qué es ese duyo? ¿Es el duyo del celular? Muy bien, que se interesara por la filosofía. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, les voy a explicar un poquito la plataforma. Todos tienen en la plataforma, la pantalla, la parte izquierda inferior, el botoncito de micrófono y una cámara. Vamos a hacer lo siguiente, el que va a participar, activa el micrófono. Si no vamos a participar, mientras le damos la oportunidad a otro compañero, vamos a dar clic ahí para que le aparezca una rayita roja así diagonal. Quiere decir que estamos silenciados y entonces pues, vamos a estar atentos al audio de la otra persona y no interferirá con nuestro audio si no estamos participando. ¿Listo? Muy bien, ya varios lo han silenciado. Entonces tú me dices que era que el papá proponía que la hija se interesara por la filosofía. Bien, ¿alguien más? Profesor, Sí. era, pues para mí era hacer que la hija se interesara también por la historia, o sea, mostrar de una manera diferente y amena la historia haciéndola como nuestra, porque ella misma participaba de la historia. Es como no solo verlo desde lejos, sino meterse en Sí, la historia y en la filosofía. que se interesara por la historia, por conocer, ¿no? Sí, de una manera diferente porque ella misma participaba, entonces ella al tomar parte de eso era más agradable para ella y yo creo que se le acababa mucho más lo que el mensaje que quería darle el papá en este caso. Sí. Profe, pero yo también me pongo a pensar que, pues, yo muchas veces me he hecho las preguntas que se hacía la niña ahí en la película. Sí. Y como de tantas cosas que uno no debe de conocer y que, no sé, pues tantas cosas desconocidas que hay en el mundo, ¿no? Así como lo que le sucedía a la niña. Uno no sabe. Muy bien, O ¿cuál pues, fue la pregunta que más, ¿cómo? cuál es la pregunta que tú dices, uy, esta es como la más seria, la más importante o más la relevante de todas? A ver, yo es que yo las anoté. Tengo muchas, esperen. Ya le digo. Muy bien, sigo con la pregunta. Bueno, ya me han dado varias ideas. Aquí una, que se interesara por la historia. Claudia me dice que se interesara por la historia, por conocer todo lo que ocurría. Andrea me dice que
Lo interesante era que se formulara preguntas, se cuestionara de lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Cómo era el mundo. ¿Qué otra idea podemos tener al respecto? Yo al principio no entendía la película. Yo, por lo que decía que el mundo de Sofía y luego hablaban de otra niña y en esas fotos, bueno, ya después sí la entendí, ¿no? Y el título dice que el mundo de Sofía y vemos pues todo lo que le pasó a Sofía para lo último poder encontrar como que ellos podían disfrutar o ellos puedan también tener un estilo de vida. Entonces, y todo ese recorrido que dieron por la historia y todas esas cosas que le hicieron como recordar o hacerse preguntar que de dónde venía. Y así como decía Andrea, a mí también me pasó una época, y yo preguntaba que, pero ¿quién es hoy? ¿Quién es Paola, no? Ya me pasó eso, ya puedo entender quién es Paola, ¿no? Pero sí me llamó la atención mucho. Bien, entonces tú dices que tener una vida, un estilo de vida, conocer el origen, eso es importante. Bien, ¿alguien más? Sí, profe, por aquí, David. David, sí, cuéntanos. Sí, bueno, me gustó el enfoque que manejaba de tratar de presentar como dos historias al mismo tiempo, pues historias que al parecer no se relacionaban, como decía la compañera en un inicio, pero que si uno se fijaba un poquito más, se daba cuenta que en realidad lo que estaba tratando de hacer tanto el autor del libro, porque es un libro, y en este caso pues el autor de la película, el director que intenta plasmarlo del libro en la película, es como ese paradigma de autoconocimiento. Al mismo tiempo que vamos creciendo en las diferentes etapas del ser humano, tenemos esa cualidad de que nos vamos haciendo preguntas, pero al mismo tiempo el mundo que nos rodea nos va dando las respuestas a esas preguntas y al mismo tiempo nos va dando más interrogantes. Entonces me gustó mucho el hecho de que se jugara con esa faceta que es muy natural en nosotros. Y por eso siento que a la mayoría nos causó eso de recordar cuando yo mismo me hacía en alguna etapa de mi vida esa pregunta. Entonces también me puse como a recordar, digamos, por qué yo me hacía, no tanto como mirándome a mí a través de la película, sino más bien como recordando por qué yo me hacía esa pregunta también, o que me hacía recordar eso, o que me hacía más bien pensar de esa manera. Entonces me gustó mucho ese enfoque de como esa dualidad de llevar una historia Sí. con el personaje principal, pero al mismo tiempo llevar todas estas inquietudes y todas estas respuestas y todas estas inquietudes otra vez, de manera que el personaje pudiese ir creciendo a medida que va avanzando. Bien, David, gracias. Has dicho algo muy cierto y que allí es constante. Me conozco, es una de las preguntas que pueden surgir, ¿cierto? ¿Qué tanto me conozco? Entonces tú formulas que el autoconocimiento y para eso generaron o proponen un método y ese método es a través de preguntas, interrogantes. Recuerden que a la clase anterior alcanzamos a hablar y a mencionar un poquito a este señor de Sócrates, que él utilizaba justamente las preguntas, ¿no? Recuerdan, la mayéutica, para conocernos, entendernos un poco más y obviamente entender el entorno, el contexto en donde nosotros estamos. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuál fue el personaje que más le llamó la atención? Y usted dice, uy, no, este sí era, este fue el más curioso, el más chévere, el más atractivo. Así haya salido un pedacito nomás. Pero hay... Profe, pues a mí me gustó cuando vi que Alberto era el perro. Pues me gustó esa parte y también cuando Sofía le decía las cosas al profesor y que el profesor se enojó. sí. Me daba rabia que ella tuviera más conocimiento que él. Muy bien, gracias por ese aporte. Docente, aquí apunto, estudiante.
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje? Me llamó la atención, profe, Sí, claro. Sócrates también, que fue el primer personaje que apareció porque decía que él quería que las personas pensaran por sí mismas. Esa Eso. parte me gustó. Porque, y también decía que hay que pensar en las consecuencias de las acciones que uno tiene. Esa parte me pareció muy importante, que uno debe pensar por sí mismo, no quedarse con lo que los demás le dicen, sino que uno mismo pueda sacar conclusiones de las cosas. Me pareció interesante también. Ujú. Muy bien, sí. Pensar por nosotros mismos. Profe, el cicuta es una flor, ¿cierto? Que va envenenando a la gente lentamente. Ajá, sí, es un que ellos llaman un opioide. Algo que es como para tranquilizar o como para, pues en su momento lo utilizaban, pero en exceso es veneno. Mm. Ajá, es eso. En exceso, pues mata a las personas, obviamente. Muy bien. ¿Algún otro personaje? A mí también me llamó la atención el que Paola. decía que era el mayor. O Mm, sea, uno pensaba que era quién sabe qué persona para lo último saber que era como el que les escribía, les determinaba su existencia según la película. Muy eh, curioso ese personaje. claro, mira, si notamos, chicos, bien, gracias, Paola, miren, el mayor en sí, era el que traía la existencia o destruía y creaba los escenarios, los contextos. Los otros simplemente, ¿qué eran? Esperaban que él articulara o construyese una idea, un libreto para ellos actuar. ¿Recuerdan la época cuando se encuentran con Da Vinci, Miguel Ángel, allá en el laboratorio, allá en el lugar de artes? Esa es una de las escenas que trae buena reflexión. Mire, por sí, nuestro personaje, Sofía, pues tenía a su amigo Alberto, ¿no? Que andaban juntos. Pero al llegar a este lugar encontraron que aunque a ellos la historia los construyó, ellos construían historia. ¿Sí? Que aunque había alguien superior que se llamaba el mayor, habían elementos de la historia en que él no podía intervenir, como en esos. Y la creación era auténtica, única de esos personajes. No dependía de un personaje externo, sino de ellos mismos. Y eso fue lo que a esta niña la llevó a reflexionar y dice, venga, ¿realmente existimos o no existimos? ¿Recuerdan esa pregunta ya finalizando? Cuando se encuentran las dos niñas, una ve a la otra y dice, venga, es que yo soy ella, o sea, yo soy la imaginación de ella. Y ella entonces quiso revertir eso y existir. No existir como idea, como decía Platón, sino existir realmente, como decía Aristóteles, ser real. Esa película también cuenta o nos muestra, además de todos los espacios históricos que allí reflexiona, que la historia, lo que hoy es historia o lo que hoy estamos contemplando como historia o mañana, ¿cierto? Podemos recordarlo, pero nos debemos también tener presente que lo que estamos haciendo en este instante también será historia, ¿cierto? No será otro elemento, sino que hoy también es historia. Muy bien, me alzó la mano Diani Giselle. Me alzó la mano, ahí me aparece la manito de Diani alzada. Sí, profe, pero no, eso fue ahorita cuando no podía escuchar pues la conversación. Y ya funciona. Sí, señor. Ok, bueno, ya bajaste. Muy bien. Aquí bajamos. Listo. Entonces, al existir las personas, ellos adquieren experiencia. Mire, recuerde que todo esto tenemos que enfocarlo a la historia de la educación, no era por verla nada más. Y si la historia
como tal cuenta eventos es porque adentro de la historia hay personas vinculadas o involucradas. Y si están involucradas o vinculadas esas personas, ellos transmiten transmiten enseñanzas, ellos transmiten ideas. Y eso es lo que hace que la historia cambie o no cambie, que la historia se altere o no se altere para mañana, que sigamos como hasta el momento hemos caminado y pues todo sea igual, ¿cierto? De nosotros y en nuestras manos como docentes está el poder crear nuevos individuos para que a nuestra sociedad le creen una historia diferente, si queremos cambiar la historia, ¿cierto? David, cuéntanos. Sí, profe, teniendo en cuenta eso que usted dice, es que al mirar la película y mirar todas, o sea, todas las etapas por las que van los personajes, uno es inevitable como que hacer un resumen a través de las etapas principales de la historia general. Sí. O sea, no solo disculpen, no solo del libro, porque en sí es un libro, pero el libro, bueno, en este caso hecho película, el enfoque es ese, es como llevar al personaje, del personaje llevarnos a nosotros, disculpen, por cada una de esas etapas, pero es muy interesante notar que cada etapa me generaba un aprendizaje. Y ese aprendizaje era acumulativo con la siguiente etapa. Correcto. Y luego eran 2 etapas que se acumulaban y me ayudaban a comprender mucho más la tercera etapa. Quizás habían etapas que eran difíciles de comprender por sí solas y que hubiesen sido más difíciles si no se hubiesen entendido las cosas que sucedieron anteriormente. Es decir, me pareció muy, muy bonito eso. La verdad, les soy sincero, yo no me había, o sea, no, sí había escuchado del tema de la película y del libro, pero la verdad no le había dado como la oportunidad de darle una ojeada, o en este caso, pues, un vistazo, ¿no? Y me sorprendió mucho eso, el hecho de que llevara tan fielmente cada etapa, pero no para mostrar lo importante de la persona que representaba esa etapa, sino la enseñanza, como dice usted. Bien. Entonces, creo que eso es lo más importante de la pedagogía, que nosotros no podemos olvidar que cada etapa de la humanidad dejó algo importante de lo cual podemos aprender. Y que eso que hoy aprendemos es lo que se va a convertir en la base, en el piso, en el fundamento de lo que en un futuro va a ser el aprendizaje de la nueva generación. Entonces, eso fue lo que la película o el libro en este caso hizo, llevarnos de una generación a la otra en cómo el conocimiento, en cómo todas estas preguntas, todos estos análisis se iban dando y el personaje iba creciendo. Indudablemente nosotros como asistentes también debimos haber crecido, al menos en el comprender que cada etapa era no solamente diferente, sino que generaba un conocimiento y generaba como una bolsa, es decir, cada etapa se iba acumulando y al final usted tenía una bolsa gigantesca de experiencias y conocimientos. Eso, muy bien, mire. Acá en mi mano tengo pues estas hojitas, esto para hacer apuntes así rápidos y todo el asunto. La historia o lo que nosotros tratamos de construir y el saber que tenemos no es una única hoja, son muchas y cada hoja es un saber de otras comunidades, de otras personas, de otras situaciones, de otros periodos, que para llegar al saber de hoy, para hoy nosotros disfrutar de estos teléfonos, de estas herramientas tecnológicas, tuvo que existir, ¿cierto? Muchos fundamentos, mucha historia para crear. Igual como docentes, eso es lo que hacemos. Le enseñamos nosotros a los niños las vocales y durante toda su vida, hasta el postdoctorado, las usarán porque tendrán que escribir. Nuestra vinculación a la construcción del saber de estos niños es de vital importancia porque esas bases que damos nosotros, esas herramientas iniciales, son lo que después les permite a ellos crear libros más grandes. Nosotros le podemos dar a ellos unas cuantas hojas, 5, 6, 7 hojas de conocimiento, pero ellos crecen y al último construyen libros así de grandes. Es la experiencia de ellos, es la vida de cada uno de ellos, cómo va construyéndose a partir de las herramientas y las personas que intervienen en esos recorridos, o sea, nosotros.
Muy bien. Diany, cuéntanos. Bueno, profe, pues, o sea, analizando todo lo que se ha hablado con respecto a esta película y haciendo un análisis más, pues, profundo, pues he pensado mucho y he llegado como a la conclusión de que nosotros somos esa historia que lleva un trasfondo, ¿sí? Que poco a poco se ha construido. Nuestra vida es una historia. La vida que nosotros tenemos a diario es una historia. Y lo que decía usted ahorita con respecto a lo que nosotros vamos a hacer con los niños es muy cierto. Y no solamente con ellos, sino lo que hicieron esos maestros con nosotros, que nos enseñaron y que nosotros elegimos si hacemos un libro grande o pequeño y qué tan interesante es ese libro, qué tan interesante es esa historia que nosotros vamos a crear con respecto a ese libro. Sí. Tienes razón, dice, nosotros somos historia, no porque es vieja, sino que somos la historia viva. Aquí estamos, somos el resumo, como dirían otros, o el cúmulo de saberes de muchas personas. Somos nosotros. Y esto que hemos aprendido vamos a transmitir a otras generaciones, a otros chicos. Muy bien. Pero ahora no olviden esto que hemos conversado, no lo olviden. Vamos a pasar al segundo audiovisual, la segunda película, que se titulaba El Profe. En esa creo que nos reímos mucho, ¿cierto? Fue curiosa, muchos ya la habíamos visto. La pregunta es la misma con la que iniciamos esta conversación. Idea principal de la segunda película. ¿Cuál fue la idea principal? La idea que resaltó todo el documento, toda esa trama que allí se desarrolla. Ya me dijeron ustedes de la anterior cuál fue algunas de las ideas resaltantes. Y de esta segunda, ¿quién se anima? La idea principal, Sí. bueno, habían tantas que, bueno, él representaba como el ideal del profesor, un profesor así que uno dice que era diferente y que me llama muchas frases que decía, las últimas que decía que la escuela la hacía el profesor y los alumnos. Si la escuela no se haría si no estuviera el profesor y si no estuvieran los alumnos. Y que él tenía como énfasis, no era educar por educar, sino educar bien, como decía usted, educar, como, escuché su frase, profesor, también en la película, educar para el corazón, decía. Sí. Seguro que me acordé más. Muy bien, Paola, gracias. ¿Alguien más? Profe, Andrea está pidiendo que la acepte aquí Sí, ya. en la sincronización que se salió hace un momentito. Sí. Gracias, David. Ya le di vincularse. Profe, Sí, Paola. bueno, esto con respecto a esa película, algo que pues a mí particularmente me llamó la atención es, digamos, ese compromiso que como profesor tenía, ¿sí? Que no solamente se interesaba en impartir un conocimiento, sino también iba más allá de ver cómo se encontraba el alumno, ¿sí? Y ver más allá cómo era su entorno familiar, ¿sí? Porque dependiendo de eso, dependiendo cómo es el entorno en el que, del hogar donde el niño vive, eso le va a afectar, pues, indudablemente en lo académico. Entonces, él era tan comprometido y amaba tanto lo que hacía, que entonces iba más allá. Muchas veces los profesores hoy en día se limitan solamente a impartir un conocimiento y ya, ¿sí? Que si el niño es rebelde, que si el niño es esto, eso no me interesa. Pero entonces mostraba que nosotros como docentes debemos interesarnos más allá. ¿Qué sucede? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene ese comportamiento? ¿Qué está pasando en su núcleo familiar? ¿Y cómo puedo yo ayudar? Sí. Entonces, por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención esa parte. Muy bien. Ve el contexto en el cual el niño se encuentra. Muy bien. ¿Qué más? Profe, Mari. me llamó también la atención que tenía un método de enseñar
entre una mezcla de, pues, de comedia con el profesor, pero también esto estricto, típico en ese tiempo. Sí, muy bien. Profesor. Sí, Claudia. Y, me llamó mucho la atención una parte que él dijo ahí, que había dos fuentes de aprendizaje, que uno era el hogar y el otro era la escuela. Entonces que uno no podía, o sea, que si uno estaba mal, el otro también iba a estar mal. Entonces por eso él se preocupaba por la persona integral, lo que decían mis compañeros. Si uno está mal en su casa, va a estar mal en otro lugar. O sea, sí, es un complemento, se complementa. Si uno en su vida familiar está mal, pues en sus otros lugares donde se desarrolla también van a estar mal. Entonces él se preocupaba por el ser, no solo enseñar, sino también el ser completo. El individuo de manera integral. De manera integral, exactamente. Muy bien, Claudia, gracias. ¿Alguien más, David? Sí, primero que Andrea se volvió a salir, entonces que si la vuelve a aceptar y ya doy mi opinión profunda. Listo, ya. Sí, ok. Bueno, algo que esa película sí la había visto en diferentes ocasiones anteriormente. Siempre me llamó mucho la atención, digamos, cómo, a pesar de que es una película antigua, en comparación pues con las demás de ese mismo, que intenta llevar ese mismo mensaje, y para su época lleva un mensaje muy claro, y es la educación ortodoxa fue buena, porque es la que nos permite llegar a la educación moderna, pero la educación ortodoxa se quedó siempre en el ser humano como alguien que solamente está para cumplir con ciertos objetivos. Llegar temprano, salir a una hora específica, cumplir con ciertas evaluaciones y cumplir con ciertos horarios y cumplir con ciertos requisitos. Si no se cumplen con esos requisitos, el estudiante es malo. Si los cumple, el estudiante es muy bueno. Pero esa faceta de la educación ortodoxa deja pasar por encima al ser humano que estudia, al ser humano que aprende, al ser humano que de pronto no aprende porque tiene muchas dificultades y esas dificultades son en un momento más grandes que lo que está intentando aprender. Pero la película también, digamos, lleva un mensaje gigantesco y es que el maestro no solamente es aquel que está para colocar una nota, que es como la idea o la noción más común, que el profesor es aquel que llega al salón, eh, pide, llama a una lista, los estudiantes contestan, él llega y coloca un trabajo, los estudiantes lo hacen, pero acá no, acá el maestro es muchísimo más que todo eso. Aquí el maestro es alguien que llega a convertirse en una figura para algunos, ojalá para todos, porque no podemos generalizar en eso, pero allí demuestra una faceta que, bueno, mi edad no me da para decirlo, tengo 28 años, así que no puedo decir que en esa época cómo eran las cosas, pero se nota que ese tipo de educación que intenta dar ese maestro en específico es muy distinta a la educación que en esos momentos es la educación normal, entonces podríamos decir que se sale de lo común, pero no solo se sale de lo común, sino que se acerca al ser humano que está frente a él, al estudiante, lo motiva. Y por supuesto es graciosa, ¿no? O sea, ya sabemos de quién es la película, ya sabemos el personaje, quién es, pero eso, a pesar de que tiene toda esa tonalidad, la película no se sale de su centro y es como esa relación que existe entre la educación, entre el maestro y el estudiante y cómo debería verdaderamente ser. Esa es como la idea principal que me queda en general del libro. Difícil para mí de para colocarla en cortas palabras, porque creo que el mensaje es muy amplio, así como lo es también pues la educación, ¿no? Muy bien. Entonces el maestro, según cuando tú compartes, maestro es más que poner tareas, repetir contenidos. El maestro cuida, ayuda, ama, Profe, ¿cierto? profe, Sí, Adriana. pues a mí me llamó la atención la comparación que hizo el profesor
con la casita y los niños. Ajá. Para que una casita quede bien fuerte, se construye con buenos materiales. Igual que los niños necesitan buenos cimientos, que son la educación, el respeto a sus mayores, y que o sea, en el momento de dar las clases, que haya un ambiente de alegría, Ajá. que no sea una enseñanza así severa, sino que haya ambiente para que los niños puedan aprender mejor y se sientan a gusto. Entonces eso me llamó la atención. Bien. ¿Alguien más? Profe, lo único que no, bueno, no, que no me gustó, por decirlo así, no, sino solo había niños estudiando. No había niños. Ay, sí, yo iba a decir lo mismo. No había niñas. Sí, o sea, era como muy, en esa época era como muy, tenaz, o sea, como las mujeres eran para su casa, bueno, sí, uno tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que responder con sus cosas de la casa, guiar un hogar, pero las mujeres no tenían como el acceso a la educación. Y no ve qué pena, Patri, yo le meto la pata un ratico. No, No sí, ve cuando él fue a hablar con los padres de uno de los alumnos, que le dijo a la mamá, es que su labor es estar en la casa y mantenerse bien arreglada, y después, es cierto, pero ahí me sonó como un poquito machista. Pues, pero obvio que en la época eran así, en esa época. Sí, Bueno. sí, exacto, o sea, sí falta como, en esa época como que solo los hombres recibían educación, pero es necesario que tanto hombres como mujeres la reciban. Muy bien, gracias. Bien, Claudia. ¿Alguien más? Profe. Profe, yo. Bueno, entonces ahora. Ay, Dale. listo. Dos cositas que quería recalcar. La primera era que siempre usaba las cosas que le pasaban como ilustración. Cuando le pusieron los huevos, lo de la casita y todas las cosas, él siempre le ponía ilustración y les trataba de enseñar por la mejor manera. Ese método de él. Y la otra, así me olvidó que era lo que iba a decir. Ay, la otra, ay, era tan importante la otra. Bueno. Siga, Andrea. Profe, a mí me gustó mucho al inicio de la película, cuando él pues como el rector del otro colegio fue a decirle a él que, pues lo sacó del salón para decirle que se tenía que ir para esta nueva escuela, que los niños le habían puesto el papelito atrás. Entonces el rector le decía que pues que eso era como una falta de respeto, pero él le dijo que dejar que los niños descarguen sus represiones es importante, y es cierto. Pues en ocasiones nos encontramos con profesores que son muy como estilo, yo no sé, como muy militar, y eso también como que aburre a los alumnos. Entonces me parece que hacer que la clase sea dinámica es muy importante. Y también me pareció bonito que él sembraba en el corazón de los alumnos, como cuando recolectaron los fondos para organizar la escuela, cuando los puso a que hicieran las cosas, pues a pintarla y todo eso. Eso es muy importante, sembrarlo en el corazón de un niño. Me gustó. Muy bien, colaboración. Profe, ya me acordé. ¿Listo, Paola? Era que él siempre, con ese niño que no le hacía caso, él nunca se mostraba así como esquivo o grosero. Siempre fue respetuoso. Algo que resaltar de esa personalidad, de ese carácter que a veces uno también debe aprender a formar como futuro docente. Profe, y muy importante de esa película, qué pena volver a interrumpir. Dale, tranquila. Que es muy importante, mira que en ese pueblo ninguno conocía sus derechos, entonces por eso este otro señor los pisoteaba y hacía con ellos lo que quisiera, pero como él tenía tanto conocimiento de sus derechos, gracias a él pudieron solucionar toda la situación en el pueblo y hacer que todo pues marchara bien. Eso es correcto, conocer sus derechos, sus deberes. Bueno, señoritas, caballero, me han dado buena lista, mire, aquí estaba apuntando de cada una de las películas. Ahora viene otra pregunta.
¿Será que estas dos películas tienen algo en común? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrán algo en común? El mundo de Sofía con la de El Profe. ¿Habrá algo que coincida en ambas? Pues, alguna idea, algo que ustedes dicen, Pues sin yo, duda esta idea, sí, adelante. perdón. Bueno, pues la verdad yo creo que sí, y mucho, porque como ya lo había dicho antes, bueno, nosotros somos una historia, llevamos un proceso y cada día vamos mejorando, ¿cierto? Así como se hacía el ejemplo de los teléfonos. Primero, un teléfono que solamente lo podía utilizar una persona que valía muchísimo dinero. Luego se pudo acceder en la medida del tiempo, ¿sí? Así se ha avanzado con la educación y como nosotros como docentes hemos avanzado en la manera en cómo educamos, cómo se educa a una persona. Ya no solamente es como antes lo utilizaban con regla, de que les pegaban o algo así para que ellos aprendieran o sea, entendieran y aprendieran las cosas, sino que ahorita se utilizan métodos. Hay muchas cosas que uno puede utilizar. La tecnología sirve para mucho, para poder enseñarle a un estudiante con juegos, con videos, con muchas dinámicas para que ellos aprendan algo, para saberlos educar. Y no solamente educarlos como personas de conocimiento, sino educarlos como seres humanos, como intelectualmente, porque nosotros como docentes no solamente somos sus profesores quien nos manda, sino también somos como el colegio es como su segundo hogar, su segunda familia. Y si nosotros no sabemos llegar a los niños, ellos no van a querer eso, no van a querer aprender, no van a querer llegar a ser alguien en la vida. Y no solamente eso, sino no van a saber hacer un libro, no van a saber crear su propia historia, su propia vida. De pronto lo hacen, pero no de la manera correcta. Y nosotros influimos mucho en eso. Nosotros influimos mucho en esa educación y en esas decisiones que ellos como niños, como personas, como seres humanos toman en su vida. De acuerdo a lo que los métodos y las actividades que hay ahorita mucho. Mire, en la iglesia ahorita hay en la tarde como un concurso bíblico, ¿sí? Y a los niños se les pasó al frente para que tenían que decirse todos los libros de la Biblia, ¿sí? Los 66 libros. Y que dijeron todos los libros de memoria fueron porque se los aprendieron por una canción de Edith Aravena donde dicen todos los libros que hay. Entonces, son maneras didácticas útiles que uno puede utilizar. Entonces, es como esa trascendencia, así como los objetos, la historia que se ha llevado a medida del tiempo, también ha venido con las personas y nosotros debemos ser cada día mejores, porque eso debemos buscar. Muy bien, Diane. David. Disculpe, tenía el muteado acá. Bueno, las dos películas me parece que tienen en común algo bastante principal. En una película, la primera, nos llevaban a entender lo importante de que el ser humano aprenda, de que el ser humano crezca a través de su crecimiento personal, pero ese crecimiento personal también se ve, digamos, ejemplificado con la historia en general, porque cada etapa que vivimos, así como cada etapa de la historia, es una base para nosotros y nos ayuda, digamos, a superar las diferentes dificultades que vamos a enfrentar más adelante, las diferentes preguntas que se nos van a surgir. Entonces esa película nos enseña algo muy importante y es que una pirámide, la más grande que existe, está llena de pequeños granos de arena. Y así es la educación, así es nuestro crecimiento como personas. Lo grande que lleguemos algún día a ser o lo completos que lleguemos a ser va a ser el conjunto de todas esas pequeñas experiencias, de todas esas preguntas, de todas esas soluciones, de todo eso que vivimos. Por otro lado, la segunda película nos muestra una perspectiva diferente, pero que a mi juicio pues es de un mismo enfoque, y es cómo un maestro puede llegar a cambiar, digamos, la forma de pensar de las personas que lo rodean, aquellos que están en contra de él,
aquellos que de pronto lo apoyan a medias, aquellos que están bajo su cuidado, aquellos que son los padres de esos niños. Es decir, la educación, mostrar esa parte diferente de la educación, porque como mencionaba en mi otro aporte, la educación ortodoxa o la educación como clásica, no sé, pero esa educación siempre se ha enfocado en resultados, en números, en sobresalientes, excelentes, en aceptables y en insuficientes, es decir, en una valoración, en una nota. Pero ha dejado por fuera que ese ser humano tiene la oportunidad de crecer más allá, de que una nota a veces no define quién es la persona, sino que la persona es la que se define a sí misma. Y creo que la compañera anteriormente mencionó algo similar, y era que educación no es lo mismo que crecimiento. Creo que lo entendí de esa manera, se me vino a la mente también, pero eso creo que estaba muy vívido en las dos películas. No todas las veces lo que aprendemos en el salón de clases es lo que verdaderamente nos va a llevar a ser los más grandes, porque, como nos enseñaba la primera película, muchísimas experiencias que vivimos por fuera, muchísimas preguntas que a veces nos podemos hacer y que quizás no tengan sentido en un inicio y que no tengan respuesta, son las que nos van a llevar a esa búsqueda de aprender. Entonces, las dos se relacionan para mí muchísimo, claro. ¿En qué punto principal? La educación. Las dos tienen un enfoque distinto, sí, pero al final nos llevan, creo yo, al mismo enfoque o a la misma pregunta final o a la misma conclusión. Y es que la educación, sin importar los rumbos que uno tome, siempre va a llevar, o el objetivo sería, a que el ser humano crezca, a que la persona crezca de una manera holística, a que la persona llegue a ser lo que verdaderamente puede llegar a ser el ser humano. Y no simplemente sea alguien que se quede allí estancado en una fase, o que cumpla con una meta y ya, o que se deje llevar por las circunstancias difíciles, que era lo que había en ambas películas. Habían dificultades, en ambas habían problemas, alegrías, habían risas, pero el punto central siempre era ese crecimiento de principio a fin. Profe, Sí. hay una frase en la película del mundo de Sofía que decía, el mundo es tal como tú lo percibes. Esa frase me gustó mucho. De acuerdo a nuestro entorno, como así es nuestro aprendizaje. Digamos, en el caso del profe, ellos veían de acuerdo a lo único que tenían, que era lo que habían aprendido, que no habían aprendido en sí mucho, que era solo vivir en una cantina, no estudiar, y eso era la información que recibían esos niños. ¿Sí? Ellos lo percibían el mundo de esa manera, pero llega el profesor a ampliar su horizonte. Igual en el mundo de Sofía, ella veía el mundo de una manera diferente y cuando llega Alberto le muestra el mundo de otra manera. Entonces, el mundo es tal como tú lo percibes y el maestro influye mucho en esa manera en la que nosotros podemos llegar a ver el mundo, de una manera positiva o negativa en el aprendizaje de los niños. Eso es cierto. Permítame, voy a traer algo aquí a la biblioteca para mostrarles. Bueno, chicos. Quiero que vean este carrito. No sé si lo logran ver bien esto. Aquí está. No sé si le pueden ver bien la forma. ¿Lego? Correcto. Muy bien. Gracias, Claudia. Es un Lego. Mire. ¿Cómo logramos armar estos carritos? ¿Vienen armados en la caja? No. Vienen todos partidos, desarmados totalmente. Miren. Voy quitándole las fichas. Acá tengo 2 fichas. Mire, para poder saber dónde van, adivine qué me toca hacer. Instrucciones. Gracias, excelente. Vienen con instrucciones. Y esas instrucciones entonces me van diciendo, primero seleccione tal ficha. Segundo, seleccione otra y péguela a la anterior. No me dice desarme la anterior y pegue esta otra en otro lado. No me dice, péguela a la anterior. Y así me puede dar 10, 12 pasos, 15 pasos. Y al final,
tenemos este carrito o la figura que sea del Lego, esta fichita. Y uno dice, venga, todo ese montonón de fichas en desorden que tenía, mire lo que me están dando ahora. En el primer documento que conversamos acá, nos daba mucha información, ¿recuerdan, no? Datos de, mejor dicho, desde Sócrates, eso pasó por Berkeley, ¿recuerdan? Un sacerdote por allá en el lago cuando se van en la canoa y quieren hacerle el engaño al mayor, ¿recuerdan? Pasa por los religiosos, pasa por la edad de la Ilustración, por la Edad Media, pasa por la Revolución Francesa, Rusa, pasa por todo lado, mucha información. Muchas fichas, muchas fichas. Pero en el segundo documento no da tantas fichas, no da tantos datos. Pero adivine qué hace. Enseña a armar las fichas que ya teníamos. Nos dice, mire, colóquelas aquí, póngalas por allá. La escuela no es la pared, la escuela son los niños y el maestro. Y siempre y cuando estén juntos donde estén, se puede enseñar. ¿Recuerdan eso? Las guías o las instrucciones no son para evadirlas, sino son para poder crear mejor ese aprendizaje. Las fichas en el diario vivir de los niños son los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos, los amigos, nosotros como sus maestros, los compañeritos. Y él va tomando de cada uno fichas para armar su propio aprendizaje, para armar su propio conocer. Pero, ¿saben? Hay fichas que uno recuerda más que otras y fichas más importantes que otras. Algunos dirán, todas tienen función, pero hay fichas que están en puntos claves. Por lo menos este carrito tiene 4 fichas claves y son las llanticas. Sin esas llanticas, pues sería feo un carro, no sería carro, sería otra cosa, ¿cierto? Una lancha, cualquier cosa. Estas fichas son las que le dan el fundamento o la esencia para armar hasta el techo, armar todo. Nosotros como profesores empezamos a armar esto que está aquí abajo, las fichas esenciales, primordiales. Y adivine, como maestros que somos, que damos esas fichas esenciales para el aprendizaje de los niños. Si tenemos a Dios en el corazón, ¿cómo serán esas fichas que esos niños recibirán? Si les mostramos a Dios allá en ese momento de su aprendizaje, sin duda crecerán con principios, con unos valores, unos esenciales que no van a cambiar por nada. Dios nos dice a nosotros que seamos de estos, que enseñamos esenciales, que enseñamos bajo su amor. Que siempre, como decía el devocional, siempre seamos, ¿qué cosa? Fuentes de agua rebosante. Pero esas 2 películas, bueno, eso, una es historias. ¿Cómo ha sido el mundo hasta ahora? Y la otra, pues, tal vez tomaron algunos elementos de la vida real, pero otros puede que los hayan vuelto ficción o demasiado sufrimiento para un solo maestro, podemos decir. Pero sin duda y sin temor a poder nosotros equivocarnos, cada uno deja enseñanzas. Cada uno tiene para nosotros un pequeño aprendizaje. En el primer documento que vimos, y muchas gracias muchachos por los aportes que hemos compartido acá, nos muestra que el conocimiento se consolida, nos muestra que el conocimiento se construye, nos muestra que el conocimiento hace que una sociedad, un individuo crezca, mejore y hoy seamos mejor que mañana y los errores que cometieron ayer no cometamos hoy. Pero también nos enseña que tenemos que amar lo que hacemos. También nos enseña que no debemos discriminar. También nos enseña que todos somos iguales y podemos aprender. Que todos tenemos oportunidades. Que todos debemos siempre esforzarnos por lo que queremos enseñar, vivirlo. No sé cuántos de ustedes les ha tocado enseñar matemática, física.
alguna clase mencioné esto. Tuve un profesor de física, no educación física, física esa de números y de fórmulas que uno a veces dice, uy, terrible. Y el profesor era un viejito. Y uno, imagínese, en el colegio, 15 años, 11, con 11, en grado 11, y uno a los 15, a los 16, uno pues lo que menos quiere es teoría y menos de un viejito porque pues no la va a hacer tan bien, dice uno. Nos ponía fórmulas y unas ocasiones nos ponía a desarrollar el famoso plano cartesiano, a analizar parábolas, mire, a hacer de estas cosas. Y entonces nos indicaba que esto tiene un ángulo, que tiene, es cierto, un vórtice. No, eso era una cosa que sí era negativo, positivo, increíble. Pero un día se enfermó el profesor y nosotros felices porque no íbamos a tener esa clase de física. Pero entonces llegó otro y nos dijo, vámonos para la cancha y traigan todos los balones de baloncesto. Así que había muchos balones. Entonces nos indicó que teníamos que hacer 3 filas de estudiantes. 1, 2, 3 filas. Ahí está. Y a los de esta fila de abajo les dio un balón a cada estudiante. Acá paró estudiantes y acá en el otro extremo también. Y la idea era que los de acá lograran pasar el balón hasta el otro lado sin que estos lo pudiesen coger. Así que lo tirábamos bien alto y después de un buen rato, pues ninguno podía coger el balón. Entonces el profesor pregunta, ¿por qué no cogen el balón? Profe, es que lo están tirando muy alto y esa curva pues tan alta nadie alcanza. Él dijo, muchachos, lo que ustedes están aprendiendo en este instante es hacer estas cosas. Nos enseñó a entender las parábolas jugando. Mire, y ahí entendí que la física, esa cosa tan extraña, tan difícil de aprender que nos enseñaban o que nos trataba de indicar otro maestro, era tan fácil que la podíamos usar para jugar. Después me enteré que con los balones de fútbol también se puede hacer, pero no se hace solamente hacia arriba, sino que se hace también hacia los lados, esas curvas que coge el balón y esquiva la barrera y por allá hace gol. También me di cuenta de eso. Y un día, un jugador brasileño, Roberto Carlos, hizo un gol, no con una parábola hacia arriba, sino hacia el lado. Mire, entendí todo eso jugando. Chicos, tenemos que vivir lo que enseñamos a nuestros niños. Tenemos que vivirlo para poder tener mejores recursos para transmitir el conocimiento. Así haremos nueva historia. Así podremos transmitir las cosas de una forma real, vivencial, no solo teóricas. Andrea. Qué pena que le interrumpa. Es que con eso me hizo recordar de un profesor que a mí me marcó mucho. Se llama John Alexander Echeverry. Y él me daba clases en Envigado. Entonces, hace como, yo no sé, eso fue el año pasado, lo nominaron como uno de los de los 50 profesores mejores del mundo. Y cuando él me daba clases a mí, imagínese que él nos disfrazaba. Ah, vea. Yo disfraces de puros muñequitos anime. Ajá. Las clases de él eran súper divertidas y todos aprendíamos. Y todo era súper chévere. A mí me encantaban las clases con él. Y lo nominaron como uno de los mejores profesores. Lo sacaron en un montón de noticias. Se lo llevaron para Dubái. Y sí, él me marcó mucho y me parecía muy chévere como enseñaba. Ah, bueno, mire, siempre cuando nos salimos de este esquema que queremos enseñarlo, pero lo enseñamos de una forma que se vive, lo entendemos mejor. Siempre funciona así. Y nosotros como seres humanos nos gusta más que sea útil para la vida. Y termino contándoles lo siguiente. Mire, en el momento educativo, cuando estamos en nuestras clases, siempre hay 4. Ustedes lo saben, en clase de didáctica se los han enseñado. Hay 4 momentos en la clase. El primero de ellos es cómo causar o que se interese el estudiante.
El segundo, después que están interesados, motivados a aprender. El segundo es cómo puedo o qué es lo que les enseño a ellos. Interés. Después que están interesados, la enseñanza o la transmisión de la teoría, los conceptos. Siguiente, cómo practicarlo. Y siguiente y último, evaluación. Si hacemos esos 4 momentos en nuestras clases y cada uno de ellos, no, chicos, ya se acabó la parte inicial que era el interés, ahora vamos al otro. No, que se sienta que es una unidad. Todo eso lo podemos hacer en 1 hora, 2 horas, ¿cierto? Pero siempre mantenerlo cautivo al contenido, cautivo de una manera tan especial que el chico se concentre, entienda y adquiera el conocimiento. No lo va a olvidar. Luego hablamos un poco más a detalle de eso. Pero recuerden, si ustedes empiezan a recordar la historia, la primera historia, la niña lo primero que empezó fue a cautivarse con preguntas, el interés, esos ojitos se le abrían por querer saber. Después se dedicó a estudiar y no estudiaba con un libro, sino que iba a esos lugares, los recreaba, los vivenciaba. Pues empezó a reflexionar. Y último, evaluó. Tanto así que logra, ¿cierto?, reflexionar sobre cómo hacerle una trampa al mayor para existir. ¿Cómo puede utilizarlo? En la segunda película, lo primero que él hizo fue cautivar a los niños. ¿Cómo? Bueno, nos aprendemos la canción del profe, el chirrín, chirrín ¿cierto? Y empezamos a aprender gramática. ¿Recuerdan la historia de la conquista que les contó allá debajo del árbol, ¿cierto? La Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Cómo les cuenta la historia que los niños se ríen y van a hacer tareas sobre eso? Siempre estaban motivados. El tercer momento, ¿cómo utilizarlo? Les enseñó a los niños que lo que se aprende, se enseña. Hay que poner, ¿cierto?, atención. Hay que ayudar a los demás. Hay que ser siempre decididos a colaborar. Y la cuarta, los niños, ¿cómo utilizamos esto? Él les enseñó para hacer el bien. Tanto así, ¿cierto?, que al final termina con una escuela muy bonita, muy agradable. Chicos, señoritas, la historia nos ha enseñado a cada uno de nosotros que el aprendizaje no cambia. Lo que cambia a veces son contenidos y la forma en que llegan esos contenidos a nosotros. Antes eran solo libros. Yo recuerdo cuando estudié, lo más cercano a la tecnología era una máquina de escribir. Cuando hice el colegio, lo más cercano, sea por ahí una parte rural, lo más cercano a la tecnología era una máquina de escribir. Y cuando llego a la universidad encuentro computadores. Yo, uy, ¿y esto cómo se hace? ¿Esto qué es? Ahora, los chicos ya no van a la biblioteca física. Entran aquí a las bibliotecas digitales. Mientras allá van y encuentran un libro en media hora, acá en media hora encuentran 30, 40 libros. Encuentran videos, encuentran películas que hablan de lo mismo, ¿cierto? Encuentran historias, encuentran artículos, ensayos, mejor dicho, hasta juegos de todo. Y allá solo encuentran un libro con 3 hojas y falta media. Eso pasa en las bibliotecas físicas, digitales. Todo ha cambiado. Mire. La historia de la educación nos cuenta que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer ahora nuestra parte. Empezar a involucrarnos más, amar más nuestra profesión, amar más a nuestros niños a la hora de enseñarles. Y si lo logramos y si lo hacemos, pues estaremos cambiando vidas, cambiando corazones y también dándole a nuestro porvenir, pues algo más interesante. Señoritas, amigo mío David, vamos a dejar por acá hoy ya. ¿Listo? Fue bueno el conversatorio, les felicito, fue muy agradable. Espero que podamos pues, seguir así las próximas clases compartiendo. Para la próxima clase, dentro de 8 días, vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación en Grecia. ¿Listo? En Grecia. Quiero pedirle el favor a uno de ustedes, si se quiere aventurar a hacernos una presentación de unas 20 minuticos, 15 minuticos sobre la educación en Grecia. Puedo usar Grecia, Atenas y Esparta, esos 3 lugares, ¿cierto? Pues quédese en general los griegos,
pero puede especificar la educación ateniense y la educación espartana. ¿Quién quiere arriesgarse a hacer como esa presentación, a orientarnos de lo que ha leído? Y pues obviamente todos vamos a ir participando, ¿no? La idea es que cada clase, cada uno pueda como prepararse un poco para poder compartir. De 20 minutos. Sí, 15, 20 minuticos, eso, donde podamos resumir así a grandes rasgos lo que pasó en ese periodo, ¿cierto? En lo referente a la educación, claro está. ¿Andrea se animó? Sí, yo me animo. Listo, pues, está bien. Entonces, hacemos devocional y arrancamos contigo, ¿te parece? Listo, profe. Bueno, muy bien. Antes de terminar, ¿qué tal les pareció la plataforma? Está bueno, pues la cosa es como mientras uno entra. Sí, pero a partir de la próxima ya tienes descargado el programa, ¿cierto? Ya es Sí, simplemente, ya no hay ningún problema. ya no va a haber problema. Eso es correcto. Ya es solamente colocar Profe, un número y listo, o dar clic en el enlace, ¿sí? o sea que seguimos por este medio. Sí, porque hasta el momento la plataforma de Hangout funciona independiente y no deja de una vez crear video y toda la cosa como estábamos. Pero sí es muy buena. A mí me tomó el pelo para entrar un poquito, pero porque nunca la había usado. Ajá. Pero sí es muy buena. Sí, incluso aquí, mire, permítanme, voy a hacer algo y quiero que todos por favor revisen en este momento en su pantalla, muevan el mouse, ¿cierto? Y pueden ver un botón abajo verde que dice compartir pantalla. Lo vemos todo, ¿cierto? Permítanme lo que voy a hacer. Voy a dar clic ahí, compartir pantalla, ¿cierto? Ahí me aparece opciones, le doy compartir. Listo. En ese instante ustedes están viendo todo lo que hay en mi pantalla, ¿cierto? Ven el chat de una compañera que no pudo ingresar, que por favor pedí ahí que envíe para que me la vinculen al grupo, ¿listo? También pueden ver las presentaciones que yo tengo abiertas, ¿cierto? Incluso, a ver, les muestro la que tenemos para la clase. Mire, aquí tenemos la de la clase que no alcanzamos a llegar allá. Aquí está, mire, la próxima vamos a hablar de los griegos, ¿cierto? Aquí ya tengo una parte sobre la paideia, ahí te estoy ayudando, Andrea, a ver, un concepto que ellos desarrollaron. ¿Listo? Entonces, es muy fácil. En la parte superior hay un botón que dice dejar de compartir pantalla, dejo compartir y volvemos a la parte inicial. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, quiero que uno de ustedes haga el ejercicio de compartir pantalla para ver cómo le va. Es muy fácil, solo dar clic en ese botón y luego en la parte inferior izquierda, compartir y listo. ¿Quién se animó? Muy bien, estamos viendo la pantalla en este instante. A ver quién es. Estamos viendo un teléfono. Funciona en teléfonos, no les había dicho esto. Estamos viendo la pantalla de Andrea. Creo que es la mía. No, es la mía porque la de Andrea. Ah, sí, estamos viendo. Andrea está en el computador. Acá me muestra pues el teléfono y me permite salirme. ¿Sí están viendo? Es que Sí, no me... estamos viendo ¿Sí? las Ok. notificaciones, 8:25 en tu teléfono. Ok. A las 6 de la Listo. mañana, muy tarde. Pero bueno. Muy bien, ya le das dejar de compartir y ya volvemos a la parte. Stop share. Correcto. Listo. ¿Alguien más que esté en computador, por favor? Muy bien, estamos viendo la pantalla de quién? De Claudia. Muy bien, historia, ¿cierto? El 15 de julio del 2010. ¿Todos estamos viendo lo mismo? Creo. Sí. Muy bien, es muy sencillo ya, y entonces damos arriba opciones, dejar de compartir, ¿cierto? En el botoncito rojo y listo de una vez. Eso, muy bien. Entonces vean que es muy fácil, entonces usted comparte pantalla y habla, ya no es necesario que se suba al archivo, que profe no sube, no, lo podemos hacer de ahí, también nos deja subir la mano, bueno, hacer muchas cositas. Yo he estado grabando todo lo que hemos hablado, entonces esto ahorita me lo convierte en un video y yo lo subo al canal de YouTube y luego ese enlace del canal de YouTube lo subo al campus para que ustedes puedan, si quieren, volver a oír el conversatorio que hemos tenido el día de hoy.
Listo, señoritas, caballero, muchas gracias por compartir estos momentos en la clase, este diálogo, y pues confiemos en Dios que esta plataforma sí nos va a seguir funcionando para nuestro propósito. ¿Listo? Profe, yo le voy a hacer una pregunta. Estuve revisando los eventos, y dice que hay un taller para lunes, algo así. Le quería preguntar si hay que estudiar algún tema en específico para el taller. Bueno, entonces permíteme, gracias por hacer la consulta. Voy a ir al campus en este mismo instante. Ustedes no están viendo la pantalla, ¿cierto? Pero ya ahorita les comparto. Compromisos, tenemos, a ver, actívense, por favor. Listo, compromisos. Y dice que tenemos, el próximo es un taller, ¿cierto? Es correcto. Hay un documento de una señora que se llama Marta Herrera. Está el documento, lo encontramos, bueno, permítanme comparto la pantalla para que podamos ver, ¿cierto? Como el asunto que estoy haciendo acá. Voy a ponerlo, compartir pantalla. Bueno, claro que el campus mío van a ver más cosas que el de ustedes. Este es el taller, ¿cierto? Ya mire, aquí aparecen los eventos que siguen, sigue el taller. No va a ser el 18, va a ser justamente pues en la próxima clase. ¿Está bien? En la próxima clase. Entonces tenemos aquí. El taller, a ver, yo estoy viendo el taller Marta Herrera. Entonces vamos a ir acá arriba donde dice material de apoyo. A ver, recuerdo que lo coloqué por ahí. Bueno, aquí dice que está cargando la pantalla. Si no, lo debo tener en la unidad 2. Bueno, esperemos que cargue, por favor, hágalo rápido. Aquí está, material de apoyo. Estas son las guías, perdónenme ustedes, por favor. Unidad 2. Material, archivos. Yo lo coloqué, espérenme chicos, que ya me confundí. ¿Está en ese o debe estar en este? Déjenme reviso. Que yo subí el documento, este fue el primero que hicimos. El de la señora Marta Herrera, es un descargable en PDF, un artículo. Admitir, bueno, Adriana, ya leímos. Adriana, admitir. Archivos, historia de la educación. ¿Cuál de ambos? Permítanme, voy a descargar este. Si es este el documento nuestro para la lectura. No, este no es. Atrás. Es este. Beatriz, no es el que tú estabas viendo, el que tenía Claudia ahorita abierto. No está. No lo veo. Bueno, voy a hacer entonces algo. Lo voy a subir. Yo lo tengo en la carpeta igual allí. Voy a subirlo si no está en este lugar que no lo encuentro. No. Y en este tampoco es que se encuentra. No. Bueno, lo voy a subir, lo voy a colocar ahí en la sección de la unidad 2. ¿Listo? El documento es un artículo. Vamos a leer ese artículo y de ese artículo voy a hacer unas 10 preguntas. No son muchas tampoco. El día de la clase, entonces les doy automáticamente después de la presentación que vamos a tener, que va a tener Andrea, les comparto el enlace y lo pueden desarrollar desde su teléfono, desde su computador. Es un examen que vamos a hacer a partir del Drive, ¿listo? Del correo institucional. Tienen abierto el correo institucional, yo les envío el enlace y de una vez pueden desarrollarlo. Y al terminarlo le dan a enviar y les llega a ustedes la calificación. Tantos puntos de tantos sacó. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer. Pero es de ese documento que les voy a compartir. Si yo lo tengo, ese documento debe estar en esta carpeta. Bueno, y ¿Cuál es el nombre del documento? A ver.
lo buscamos. ¿A dónde está el curso? En compromisos lo encontramos el título. Ya te digo. El título es Elementos Generales sobre la Historia de la Educación y la Pedagogía. Marta Herrera. ¿Lo encontró alguien? Bueno, lo voy a buscar y lo coloco allí. ¿Listo? Para poder hacer el ejercicio de la lectura. Lo voy a colocar en la sección de la unidad 2 para que podamos pues allí acceder. Lo voy a hacer tan pronto colguemos acá. Porque no lo veo por acá. Revista. No. Lo tengo que buscar con más calmita para colocarlo ahí. ¿Listo? Y les voy a colocar en el enlace, se va a llamar archivo para taller. ¿Listo? Archivo para taller. Así. Y ahí se los coloco. Bueno, debo tenerlo por acá en estos lados. Por ahora vamos a dejar hasta acá, chicos. Una feliz noche. Gracias por compartir estos minutos. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, que descansen. A todos que tengan una feliz noche. Muchas bendiciones. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, que descanse. Dios los bendiga a todos. Gracias, profe. Chao. A vos.